Bienvenidos a su canal Matemáticas Contextualizadas. El día de hoy trabajaremos en el nivel medio superior, específicamente con la progresión número 11 para la materia Pensamiento Matemático, la cual nos indica que ante la imposibilidad de estudiar la totalidad de población, la opción de extraer información de esta a través de técnicas de muestreo, en particular, valora la importancia de la aleatoriedad al momento de tomar una muestra. En palabras más sencillas y con una explicación básica, podemos ver en nuestra pantalla de color celeste una cantidad de sujetos de estudio. Lo que vamos a trabajar en esta población es entender que sería muy difícil contemplar a todos y cada uno de ellos. Suponiendo que necesitamos identificar las características de estos sujetos, se calcularía una muestra, es decir, una parte más pequeña de la propia población, pero que por su aleatoriedad va a conservar las características de la población total. A esto se le va a llamar muestra representativa. Como lo estoy mostrando en estos momentos, el color de esta muestra representativa es una sección más pequeña de la propia población. Esto se utiliza para facilitar el proceso de recolección de información. Ahora bien, para determinar la cantidad específica se requieren contemplar algunos factores y desde luego el uso de la siguiente fórmula, en la cual vamos a cambiar los valores por letras a continuación, explicando cada uno de los elementos. La Z significa el nivel de confianza y a la cual le vamos a asignar un valor Z dependiendo del estadístico específico. Generalmente el margen de confianza va de 80 a 99. Para ello vamos a recurrir a la tabla de valores Z, la cual está en la parte inferior. Es una de las fuentes, sin embargo, es fácilmente consultable en libros y desde luego documentos específicos de estadística. Siguiendo con los elementos de la fórmula, tenemos el valor P y el valor Q, los cuales corresponden ambos a un porcentaje. Es común utilizar 50 y 50 en cada uno de ellos. Sin embargo, a manera específica, la P significa el porcentaje de población que tiene el atributo deseado, mientras que el Q es el porcentaje que no tiene el atributo deseado. Como ya lo mencioné hace algunos segundos, es común usar 50% en ambos. Si el investigador desea cambiarlos, la suma de ambos debe corresponder siempre a 100. Continúo con la N mayúscula, lo cual nos indica el tamaño del universo. En una palabra de enfoque similar es la población. El siguiente elemento es la E minúscula, lo cual nos indica el error de la estimación máximo aceptado. Este error depende mucho de las características de la investigación. Puede ir de un 10 a un 1%, dependiendo de las propias necesidades y exactitud de la información recolectada. Y por último, tenemos la N minúscula, lo cual nos indica el tamaño de la muestra. Cuando nos referimos a tamaño de la muestra, es el resultado propio de la fórmula. En el lado derecho de la pantalla están los elementos que acabo de mencionar, junto con los datos que se van a desarrollar. Tenemos un valor Z de 1.28, el cual se obtuvo de la tabla de los valores Z, correspondiente al margen de confianza del 80%. Se establece un valor P del 50%, así como una misma cantidad para Q. En esta ocasión
tenemos una población de 5.500 sujetos y un margen de error de un 4%. El desarrollo de esta fórmula nos permitiría obtener una muestra de 244.65, lo cual se puede redondear a 245 sujetos. Pero el objetivo de este video es desarrollar la fórmula. Aquí está, de forma específica. Muy bien, esa fórmula se puede desarrollar tanto con una calculadora simple, así como también usando Excel. Voy a hacerlo de forma manual, voy a poner el símbolo de igual y literalmente voy a desarrollar la fórmula. Voy a abrir paréntesis 2 veces, voy a dar clic en el valor z y lo voy a elevar al cuadrado. Cierro paréntesis, indico una multiplicación, doy clic en el valor n, indico por segunda vez multiplicación, doy clic en el valor p, repito multiplicación y en el valor q. Cierro paréntesis, pongo enter, pongo diagonal, vuelvo a abrir 2 veces paréntesis, doy clic al elemento margen de error, indico que lo necesito al cuadrado, cierro paréntesis, marco el signo de multiplicación, abro paréntesis, doy clic en el valor n, tecleo -1, cierro el paréntesis, indico el símbolo de más, abro paréntesis, doy clic al valor z con un paréntesis complementario, elevo al cuadrado, cierro paréntesis, multiplico el valor p, multiplico enseguida el valor q y cierro paréntesis otra vez. Cierro un paréntesis más y doy enter. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Pareciera difícil, pero con una vez que lo hagamos usando la fórmula de Excel, podemos reproducirlo en otros elementos. Una vez que ya lo tenemos, simplemente tendríamos que cambiar los valores. Por ejemplo, si cambiáramos este 5.500 por 10.000, automáticamente se nos actualizan los elementos, siempre y cuando no nos cambie el valor z, el valor p, el valor q y el valor e. Regreso con la información original. Vamos a hacer una prueba para entender la esencia de todo esto. En la presente hoja Excel copié los valores anteriores. Sin embargo, agregué en la parte inferior la regla de 3 simple. De manera complementaria, quiero demostrarles a ustedes que esta fórmula facilita al investigador recolectar datos. De modo que, considerando el valor z, el valor p y el valor q exactamente iguales, así como el error máximo estimado, va a provocar un efecto que a medida que aumenta nuestra población, la muestra cada vez va a ser menor. En lo que a porcentaje se refiere, como se muestra remarcado con los colores naranja. Específicamente, las cantidades son similares, pero el porcentaje disminuye con respecto cada vez que aumenta la población. Sin embargo, conservaría el elemento esencial, que es la representatividad. Por ejemplo, en este primer dato
tenemos 5.500 de población, provocándonos una muestra de 245. Una vez sometido a regla de 3 simple, estaríamos trabajando con el 4.45 de la población. Es decir, esta muestra serían solamente 245 sujetos, lo que acabamos de hacer. Los siguientes elementos vamos a aumentar y reducir la población. En otras palabras, el cambio se va a hacer en este renglón, en el renglón N. El segundo caso estaríamos hablando con el doble de población. En números específicos serían 11.000 sujetos. Al trabajar con esta cantidad, nuestra muestra representativa cambia a 250. Prácticamente es un número cercano. Sin embargo, al compararlo con regla de 3 simple, se utilizaría solamente el 2.27% de la población. Por el contrario, si lo comparamos ahora el renglón utilizando un valor de n de 2.250, nuestra muestra cambia a 229, ya por redondeo 230 sujetos. Pero al ser una población menor, tendríamos que aumentar nuestro porcentaje. Una cantidad más o menos similar en números reales, pero en porcentaje estaríamos hablando del 10.22. A manera de conclusión, esta fórmula permite facilitar el proceso de toma de datos en investigaciones, ya que va a determinar la cantidad específica de muestra que necesitamos, dependiendo de la población y de los valores que se le asignen a Z, a P, a Q y al error máximo estimado. Ya para finalizar el video, se establece una actividad a realizar, la cual va a cumplir con las metas del programa. Esta actividad específica consta de calcular muestras representativas para opción A, estudiantes del grupo, y la opción B, la totalidad de estudiantes de tu escuela. Para esta actividad en específico, se te pide considerar un margen de confianza del 90% y un error máximo de estimación de un 5%. Muchas gracias.